Buenas noches, nuevamente con nuestro muy buen amigo, casi un hijo para nosotros, Javier Jesús Cardoso Rusch, que viene a hablarnos nuevamente de fútbol, una disciplina que para muchos es solamente un divertimento, cuando en realidad es un deporte que hay que estudiar muy mucho y muy a fondo para llegar a conocerlo. Como cualquier otra cosa, como la medicina, como la odontología, la arquitectura, la ingeniería, que lleva años el llegar a saber realmente de ese tema. Y no es fácil. Aquí en España se lo vamos a preguntar entonces a Javi, ¿cómo se llega a tener un título de entrenador nacional, que es el máximo? ¿Cómo se llega? ¿Qué pasos hay que dar para llegar a ello? Buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Cómo se obtiene un título nacional en este país? Bueno, pues la verdad que como tú bien has dicho, al final el fútbol a niveles altos pues es bastante complejo. Y para poder conseguir el nivel 3, que es el título nacional, pues primero hay que tener el de monitor, que es el título base, luego nivel 1, que digamos que es el primer nivel de todos, nivel 2 y nivel 3. Es decir, que al final pues tus 4 o 5 años mínimos te tienes que estirar estudiando para obtener el máximo título que hay para ser entrenador de fútbol. 4 o 5 años. O sea que no son 2 días o solamente sentarse en una grada para despotricar contra la línea, contra el árbitro, cuando realmente nosotros muchísimas veces nos reímos muchísimo con lo que los fanáticos, los ultras, sobre todo, dicen, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la realidad de lo que el árbitro o el línea pitó en ese momento. Yo tuve una anécdota hace muchísimos años en Estados Unidos con un muchacho uruguayo que jugaba conmigo allí en la MLS. Hicimos un contraataque. Fíjate, Javi, lo que pasó. Un contraataque y nos quedaba solamente el portero. Yo venía atrás, el Chino Amorín era el uruguayo, jugaba en Cerrito, en un equipo de primera división de Uruguay. Él llevaba el balón. Cuando le sale el portero, lo driblea, lo pasa, sigue con la pelota. Yo lo paso en la carrera, ya estoy casi dentro del área chica, y él, en uruguayo, me dice: toma, hacelo vos, Milton, y me lo da. Y yo prácticamente entro con la pelota al arco y gritamos el gol. ¿Fue gol? Por lo que has explicado, no, debería haber sido fuera juego, ¿no? Y el árbitro pitó fuera de juego. Claro, yo no tenía dos rivales, o sea, estaba totalmente adelantado. Una cosa increíble, y justamente por desconocer entonces el reglamento. Cosa que la mayoría de los jugadores no saben ni siquiera cuántas reglas tiene el reglamento deportivo. En fin, cuando un equipo va a un terreno de juego, el entrenador ha predeterminado un sistema de juego, ha predeterminado una táctica a seguir, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, estrategias, sobre todo en jugadas de pelota quieta, por ejemplo. Quiero que le expliques a la gente entonces estos diferentes términos. ¿Qué es un sistema de juego? Y cómo el entrenador lo aplica y por qué lo aplica en ese equipo. Bueno, pues como bien comentábamos, al final pues en el fútbol tienen que salir 11 a jugar y el sistema pues es lo que el entrenador al final determina el posicionamiento de cada jugador dentro del campo. Entonces si a 3 defensas le dice que los 3 juegan de defensa, bien sea de central, lateral o 3 centrales, pues ese equipo está jugando con una línea de 3. Si te determina jugar con 2 pivotes y un mediocentro, pues con una línea de 3 mediocentros, y con 4 delanteros o con 2 extremos y 2 delanteros, pues a lo mejor si esos extremos se incorporan bastante, pues incluso con 4 delanteros. Al final pues digamos que es un poco el posicionamiento que el entrenador determina a cada jugador donde tiene que salir dentro de un terreno de juego. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, al final pues el entrenador te puede determinar un sistema de juego, pero luego el jugador en el momento de la acción
tiene que acabar, si está jugando de extremo, de lateral, a lo mejor el sistema de juego es 4-3-3 y acaba jugando con un 5-3-2, por ponerte un ejemplo. De hecho, el otro día Roberto Martínez, que es el seleccionador español, le preguntaban en rueda de prensa que con qué sistema jugaba él. Y justo dijo que él a los jugadores le decía de que salía con un 1-4-3-3, es decir, con el portero, 4 defensas, 3 mediocentros y 3 delanteros, pero que una vez que el árbitro pitaba el inicio del partido, que no sabía ni con qué sistema jugaba su equipo, porque al final, pues eso, y más con jugadores de esa calidad y de ese talento inteligente, pues puede acabar en una acción con un 3-5-2, en otra acción con un 4-3-3, y de hecho, otra de las anécdotas, Diego Costa el otro día, uno de los repliegues tan famosos que se ha hecho del Atlético de Madrid en la Champions, Diego Costa acabó replegando y acabó jugando de central en una acción del partido, cuando es el delantero centro del Atlético de Madrid. Entonces, para que tú veas que al final, pues, el entrenador te determina una posición o en un sistema, pero dependiendo de la acción, pues puedes acabar en un sitio o en otro. Muchas veces se oye a un locutor decir que hay demasiada distancia entre líneas, que hay demasiados espacios vacíos y que es un error entonces de los jugadores el cometer esto. El entrenador tiene que entonces, por sobre todas las cosas, trabajar para que haya un equilibrio entre las líneas que él ha determinado. Para mí, dentro de un sistema de juego, yo creo que es lo más importante, que el equipo sea un bloque, porque si no, al final, si los delanteros, imagínate, salen a presionar y los medios y los defensas se quedan en la parte de atrás, al final generan muchos espacios y te salen con mucha facilidad. O todo lo contrario, si los delanteros se quedan pero los defensas salen demasiado, se juntan mucho las líneas y hay demasiado espacio en la parte de atrás. Entonces, al final, lo que tú has comentado, la clave de eso es que haya un equilibrio y que el equipo sea un bloque y vayan todos a una, pero siempre y cuando manteniendo una distancia adecuada. Es tan bueno que no haya muchos espacios, pero tampoco que esté demasiado juntas las líneas. Hay un ejemplo, Javi, que escapa no, que es fundamental en mi concepto para decírselo a los jugadores, en este caso en un vestuario. Si tú fueras un actor de teatro, por ejemplo, entonces se está interpretando la obra y uno de las personas que está actuando le pregunta a la otra, ¿qué hora es? Y el otro se queda callado y no dice absolutamente nada, es porque ha perdido atención, ha perdido concentración. Entonces eso hace que la obra fracase totalmente. Vos personalmente le pedís durante todo el partido a los jugadores que tengan esa atención, esa concentración, para no en ningún momento perder lo que tiene que tener dentro del partido. Al final es fundamental. El fútbol, como bien has comentado en la introducción, parece que es un deporte de diversión y a ver, al final lo es, porque también, y más dependiendo de dónde te sitúes, si es en pueblos como en Cejín, Caravaca, al final los niños tienen que jugar por diversión. Pero también es cierto de que si ya nos vamos a niveles más altos o a clubes de potencial importante, es decir, el fútbol no es salir a un terreno de juego y darle pelotazo a un balón, como puede decir mi madre que es el fútbol. Es decir, al final el fútbol hay que pensar muchísimo, hay que estar constantemente concentrado, porque es lo que tú has dicho, por ejemplo, en una obra de teatro. De hecho, con mi equipo me está pasando mucho y es algo que tengo que trabajar. No sé cómo lo haré, pero es algo que tengo que trabajar, porque estamos haciendo muy buenos partidos. Es decir, si el partido en cadetes dura 80 minutos, estamos haciendo muy buenos partidos. Y de 80 minutos tengo malos 10-15 minutos por falta de concentración, por falta de intensidad, y esos 10-15 minutos me están condenando a perder muchos puntos. Y yo muchas veces lo que les digo, fijaros y daros cuenta como hacemos 65-70 minutos buenos y por culpa de 10 minutos al final el partido se te va al traste y puede pasarte que estés los 90 minutos perfectos y en una acción, por lo que sea, se te va la concentración y la lía y ya puedes perder el partido o empatarlo cuando has hecho un partido perfecto. Ahora, Javi, trabajás, por ejemplo, lo que se llama el pressing, se utiliza muchísimo, pero por ejemplo, si tu equipo de cadetes del Cejín Deportivo tiene que jugar un partido contra el equipo de cadetes A del Real de Madrid, por ejemplo, por más pressing que ejecutes
contra el equipo blanco, ¿podrás obtener buenos resultados o no? Hombre, a ver, eso no te lo podría decir hasta que no pasase, pero lo normal es que no. Pero es cierto que yo, por ejemplo, el año pasado, todavía este año, no me he enfrentado a equipos de la región con potencial, como pueden ser UCAM, Real Murcia o Ranero, que son así los más conocidos, que pueden haber equipos mejores, pero son los más conocidos. Y yo el año pasado, por ejemplo, fui a Murcia y presioné desde el minuto 1. Y mis jugadores hicieron una primera parte espectacular. De hecho, nos fuimos al descanso 0-1, pero nos podríamos haber ido empatando o incluso ganando, cuando el Murcia pues era un equipo con más calidad, como es normal. Y al final, la segunda parte, por el desgaste físico de esa presión, nos ganaron 6-0, creo que fue. Pero yo te digo la verdad, yo prefiero que mi equipo salga al campo y si son 30 minutos de su máximo, a estar replegado y decir, bueno, pues voy a por el 0-0, y creo que al final, equipos de esa calidad y de ese nivel, si tú te encierras atrás, si tú no sales a presionarles, si tú no arriesgas, por la calidad, si al final tú estás encerrado, tienes que estar muy muy bien tácticamente, y eso es imposible en estas categorías, porque por ejemplo el Atlético de Madrid sí puede hacerlo, pero equipos a lo mejor como el Valladolid o el Osasuna, que con todos los respetos pues son de inferior nivel al Madrid o Barcelona, yo pienso que al final, si están todo el partido encerrado, sobre todo con el Barcelona, con Leo Messi, al final en una de esas te va a hacer gol y te va a desarmar. Entonces creo que yo como entrenador saldría a presionar arriba, sea el equipo que sea. Ahora, cambiando un poco el tema, antes ya vamos a empezar a hablar pura y exclusivamente de táctica, pero, por ejemplo, España acaba de jugar hace muy pocas horas en Suecia, también 3 días antes en Noruega, empata los 2 partidos 1-1. Pero este nuevo entrenador, digamos que ha hecho prácticamente una nueva selección y ha conseguido 2 empates consecutivos contra equipos que en mi concepto son de muy inferior calidad de lo que tiene España. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque a pesar de todo lo que podemos hablar de sistema, de táctica, de pressing, de estrategia, son los jugadores al final los que realmente nos traen los resultados, y estoy hablando de muchísimos jugadores del Madrid, del Barcelona, que han quedado fuera en esta selección. Bueno, al final lo que tú comentas es así, es decir, tú por mucho un entrenador que trabaje, que quiera, que sepa o incluso que no sepa, al final los que juegan son los jugadores. De hecho, se está demostrando. Al final, si tú tienes a Leo Messi, es mucho más fácil ganar que si no lo tienes. Hagas lo que hagas durante la semana. Y eso le pasa al Barça y le pasaba al Madrid con Cristiano. Es decir, si tú al final tienes jugadores de calidad, pues lo normal es que tu equipo desarrolle calidad en el campo. Hagas lo que tú hagas durante la semana. Otra cosa sí que es cierta, que lo que tú dices es verdad, es decir, España tiene más nivel que Noruega y que Suecia, porque tú analizas los jugadores uno por uno y todos los jugadores de la selección española están en grandes ligas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo cada vez más? Que el fútbol cada vez más está igualado. Y eso es gracias a que los equipos están cada vez mejor trabajados, hay más análisis a los rivales, está todo mucho más estudiado. Entonces al final un equipo como Noruega, una selección, perdón, que no conoces a casi nadie, o puedes conocer a Odegaard porque juega en la Liga Española, pero puedes conocer a 3 jugadores, te piensas que es un equipo de inferior nivel en cuanto a individualidades, pero como bien sabemos, el fútbol al final es un deporte de equipo, y si ese equipo está bien trabajado, ese equipo está bien armado dentro del campo, pues la selección española tiene muy buenos jugadores, pero no tiene jugadores determinantes como puede ser Xavi, Iniesta cuando estaban en la época antigua, Messi como tiene el Barcelona, Cristiano Ronaldo como tiene la Juventus. Es decir, España tiene una grandísima selección, pero tampoco tiene los jugadores que tenía antiguamente. Antiguamente me refiero a hace 6-8 años, como Xavi o Iniesta, que eran jugadores de un nivel top. Si serán importantes, Javi, los jugadores, que primero te voy a contar que este fin de semana pasado, y lo sabés, porque a cada rato estás dentro del campo y sentís a alguien que te grita, arriba Javi, y esa es Ana, mi esposa, te sonreís. En fin, fuimos al partido, ganaron muy bien, 2-0, el portero contrario, muy bueno, salvó una cantidad de goles, podían haber sido 4 o 5, un muchacho Antonio,
que entró en el segundo tiempo, que es titular siempre en el equipo, conquistó el segundo gol. ¿Pero a qué voy? Voy a que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos a Raúl Vasconcelos en el año 78 en Caravaca, nosotros hacíamos que el equipo rival nos atacara, les cedíamos terreno. El Vasco se ponía en el medio de la cancha. Era tirarle la pelota, Jorge Vera, Simón, cualquiera, y lo dejaban prácticamente mano a mano con el portero. Ya con el primer amague que él le hacía, ya el portero se iba al suelo y siempre era el gol. Y el otro día, la mejor jugada del partido, para mí, lo que más, digamos, me emocionó, me gustó, fue una pelota que le tiraron a Antonio, precisamente. Antonio arrancó en fuera de juego, pero como cambiaron las reglas, ahora en línea tiene que levantar cuando se toca el balón. En aquella época no. Entonces, Antonio entró frente al golero y yo creo que le hizo 4, 5 o 6 amagues hasta con las orejas. Era espectacular verlo, la forma, cómo quería sortearlo. Y el portero era tan bueno que amagaba a caerse para un lado, para el otro, y lo fue a aguantar. Pero lo de Antonio era precioso ver lo que él estaba haciendo de un verdadero jugador de fútbol. Creo que la pelota terminó no tocándola a nadie, yéndose para afuera, y finalmente ni siquiera se cobró el fuera de juego. El jugador es lo más, en mi concepto, decime si me equivoco, porque siempre hubo lo mismo, cuando vinieron Trueba, Santoto Acosta, Vasconcelos, yo durante la semana hacía todo lo posible para que desaprendieran, para que cuando llegara el domingo hicieran todo al revés, pero no me hacían caso, eran tan buenos jugadores que ganaban todos los partidos, y esa no es la verdad del fútbol. Claro que la de Milton. De hecho, lo que tú dices, al final, por ejemplo, lo que hizo Antonio, que de hecho se lo dije y fue increíble, fue gol. El balón acabó en gol, lo que pasa es que fue fuera de juego porque, aunque no toque la pelota, como interviene en la acción al tirar al portero, pitó fuera de juego, pero fue gol sin tocar la pelota. Me recordó a Ronaldo Nazario, se lo hizo a Cañizares un Valencia-Real Madrid, lo mismo le hizo Ronaldo, y yo a Antonio muchas veces se lo digo, es decir, Antonio tiene un talento increíble. Sí. Es decir, para el nivel que pueda haber en Cejín, para mí, con todo los respetos a mis compañeros, si no es el mejor jugador del equipo, está entre los 3 seguro. Ahora, pues por las circunstancias, a lo mejor está teniendo menos minutos, pero bueno, pero yo se lo digo, que no baje los brazos, porque para mí está entre los 3 jugadores más importantes del equipo y es el motor de nuestro equipo. Entonces, es lo que estamos hablando. Al final Antonio eso no lo ha entrenado, ni Juanjo, el entrenador, se lo ha dicho. Es decir, eso él llegó y le salió innato, igual que el balón ese que le viene en banda y se dobló así y le dio con el pecho. Tuvo 2 o 3 acciones, en el gol que marcó se tiró por lo menos 3 segundos aguantándole al portero y la colocó donde quiso. Es decir, al final son cosas innatas que tú, por mucho que entrenes o por mucho que digas, eso te sale solo. Hay cosas evidentemente que se saben de antemano. Ana me sigue hace 40 años al fútbol, a entrenamientos, a partidos. Y por ejemplo, cuando te ve escorado fuera del área, de tu área, recibir un balón y digamos escorado hacia la derecha, me toca y me dice: mirá qué cambio de frente va a hacer Javi de 40 metros buscando las espaldas de los rivales. Y cuando es al revés, dice exactamente lo mismo. ¿Es cierto? Sí, así es, Milton. Porque evidentemente cada jugador tiene su característica en el juego, y lo tuyo evidentemente en ese sentido, con la zurda de oro que tenés, es previsible cada vez que vas a realizar algo. Y muchísima de la gente que concurre a un partido de fútbol no solamente desconoce las reglas, Javi, sino que esa persona, por ser hincha, por sobre todas las cosas, va y despotrica y dice las cosas al revés de todo lo que está pasando en el campo de juego. Muy bien, ya estamos terminando la primera parte de la entrevista. En la segunda vamos a hablar de táctica. ¿Qué es y qué importancia tiene la táctica que un entrenador le indica a sus jugadores para cada partido? Bueno, pues al final, yo lo que te decía, a mí no me gusta estudiarlo todo al pie de la letra, porque al final en el fútbol no son matemáticas.
Entonces 2 más 2 pues muchas veces se te desarma y son 3 o son 5. Es decir, tú puedes salir a un terreno de juego y tácticamente estar muy bien plantado y de repente el otro equipo desordenado, pero en una acción salen, pum, se te plantan delante del portero y te ganan el partido. Y hay equipos que tácticamente son espectaculares y otros que no trabajan tácticamente nada y al fin y al cabo te ganan los partidos. Al final pues la táctica un poco digamos que es la manera con la que tú sales a jugarle al equipo rival o la estrategia que tú tienes para intentar ganarle o intentar pues hacerlo lo mejor posible dentro del terreno de juego. Vale la pena, Javi, y ya en este momento estaríamos hablando un poco desde el punto de vista económico. El ir un entrenador a entrenar un equipo por el que no le dan nada o le dan una miseria o va a ganar, no sé, 5 millones de euros en el año. En el ánimo del entrenador, en este caso, en el ánimo de Javi Cardoso, hace que luche, que trabaje más en un equipo que le pague muchísimo y trabaje mucho menos en un equipo que le pague poco. Para nada. Es decir, yo con mi hermano eso me lo he inculcado a él desde que estuvimos en la UCAM, porque al final yo cuando empecé como entrenador fue con mi hermano allí en el UCAM. Y él siempre me lo decía, al final uno tiene que trabajar siempre de la misma forma, estés donde estés, porque si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a trabajar hecho un desastre porque cobras poco, si luego te llega una oportunidad de bastante caché, si no estás acostumbrado al final, pues no va a dar la talla. Sin embargo, si tú siempre trabajas de la misma manera, tú al final te llega una oportunidad y no tienes que cambiar nada. Lo único que sí que es cierto que tienes que cambiar dependiendo de donde entrenes es el trato a los futbolistas, porque no es lo mismo tratar a un jugador como Sergio Ramos o a Cristiano Ronaldo que a un jugador de cadete que estoy entrenando yo. Pero a la hora de hacer los entrenamientos, de trabajar tácticamente, de estrategia y eso, prácticamente debe ser lo mismo. ¿Pero qué se produce en tu ánimo o en el de tu hermano, de Julito Cardoso? Yo le tengo una simpatía desde el punto de vista del entrenador deportivo increíble, porque sé lo serio que es desde todo punto de vista. Y me consta, que hizo un trabajo excepcional en la UCAM, donde vos trabajabas con él. Y también sabés, y no estuviste de acuerdo conmigo, porque ustedes son tan humildes, son gente tan buena, cuando yo puse inclusive en internet que los directivos de UCAM no sabían absolutamente nada de fútbol, haciendo que Julio Cardoso y Javi Cardoso se tuvieran que ir de la dirección técnica. Y lo mismo, absolutamente lo mismo, pasó en el Muleño no hace mucho tiempo. Pienso que Julio trabajó perfectamente bien y los resultados vienen o no vienen por diversas circunstancias. Y eso tampoco hace mella entonces en ustedes y sobre todo en Julio cuando está trabajando. A ver, al final lo que hablábamos hace 2 programas, es decir, en el fútbol por desgracia o por suerte son los resultados lo que vale o lo que te valora. Pero con mi hermano pues muchas veces lo hemos hablado porque él pues, se calentaba la cabeza cuando perdíamos y me decía, si es que hemos trabajado justo y por culpa de lo que hemos trabajado nos han hecho el gol. Pero al final es lo que muchas veces hemos dicho, el tiempo pone cada cosa en su sitio. Es decir, y por ejemplo, que no quiere decir nada, pero cuando a mi hermano lo echaron del Muleño, el Muleño iba sexto por la cola y acabó la temporada séptimo por la cola, es decir, que estuvo más o menos al nivel que cuando lo echaron. Segundo, cuando nos echaron de UCAM, es cierto que llevábamos una racha muy mala, teníamos 11 partidos sin ganar y nosotros a UCAM estamos súper agradecidos porque se han portado con nosotros increíblemente bien, es decir, pero increíblemente bien, y al final es normal que nos hayan echado. Pero cuando nos echan estamos en puestos de descenso y el equipo acaba la temporada descendiendo. Es decir, que no es que digas tú, como le ha podido pasar a entrenadores, que debe de ser lo más terrible, que el equipo vaya mal, te echan y de repente el equipo empieza a subir. Que es decir, cuando lo han echado de un sitio, que lo han echado de varios, el equipo ha estado en el mismo sitio que cuando lo echaron. Eso para empezar. Con respecto al UCAM, pues ahora te vas dando cuenta. Y en la época que nosotros hemos estado en División de Honor, es la época que más jugadores han sacado a nivel de segunda B o segunda A incluso. Es decir, tenemos un jugador, un jugador que tuvimos en el UCAM, ahora mismo está en el Oviedo en segunda división.
y hay 2 jugadores que están en segunda B de Lucan, como son Johan y Camacho, luego otro en el Yeclano como es Luis Castillo, otro que es Pipo que está en el Santa Eulalia en segunda B, es decir que a lo mejor hay 7 o 8 jugadores que están entre segunda B y segunda A, y podríamos decir que esos 3-4 años que nosotros estuvimos ha sido la época donde más jugadores ha sacado UCAM de su cantera de División de Honor. Entonces al final pues te queda la conciencia tranquila, es decir, es cierto de que a lo mejor los resultados no han ido como se esperaba, pero sí que hemos sacado jugadores, o por lo menos los jugadores están en buenos equipos. Para terminar, te cuento que yo sí me desilusiono totalmente cuando veo ciertas cosas. Te cuento, por ejemplo, una pequeña anécdota de Uruguay y otra de aquí de España actual. Allí en Uruguay, sabes perfectamente bien lo que son las chirigotas gaditanas. En Uruguay se llaman murgas. Pues esas murgas llevan platillos, llevan bombo para que sus compañeros canten, igual que las chirigotas. Había uno que tocaba el bombo en una murga y de fútbol no sabía si la pelota era redonda o cuadrada. Y sin embargo, en un momento dado, echaron de un equipo de primera división a Óscar Washington Tavares, ha logrado de todo con la selección uruguaya y es el actual seleccionador de Uruguay, para que entrara este hombre como director técnico, entrenador del equipo. Y actualmente aquí en España, en segunda división B y en este grupo en el que se encuentra el Murcia, hay un entrenador que era un vecino mío en Montevideo. Por supuesto, no voy a decir su nombre, su equipo no va mal, pero de todas maneras, hijo de un amigo mío que tenía una discapacidad, a un tío suyo, yo lo atendía en mi consultorio en Montevideo, y él es un muchacho que no terminó ni siquiera primaria. No sé cómo y por qué está dirigiendo en segunda B, donde se necesita el Nacional. Eso es un misterio. Entonces eso a uno lo enerva. Eso es lo que te estoy diciendo, que a uno lo desilusiona cuando uno va a dirigir, y aunque se encuentre respaldado por los directivos, si desde el punto de vista de los emolumentos o desde el punto de vista del criterio de la directiva, entonces a uno no lo acompañan. Yo no me siento como se sienten ustedes, que son demasiado nobles. Tan nobles como el amigo que me mandaste la semana pasada, Juanfran, que habló sobre psicología deportiva y en ningún momento me comentó al presentarse que había sido hace muy poco campeón de España y de Europa de triatlón. ¿Quién hace eso? Prácticamente nadie. Habló pura y exclusivamente de psicología deportiva. Bueno, muy bien. Terminamos la primera parte y empezamos la segunda hablando exclusivamente de táctica en el fútbol. Hasta dentro de pocos momentos.